buenos días. Bienvenidos al taller y a la sesión de logística urbana eléctrica, experiencias adaptables a tu ciudad. Mi nombre es Ángel Navarro. Colaboro en el proyecto Smart Delivery, tanto las naves T-Box, empresa de logística de última milla y líder del proyecto, como la Fundación Innova dentro de una iniciativa de EIT Climate Kick. Y a lo largo de la mañana y en la medida en que se vayan sumando más compañeros, me gustaría compartir la agenda y darles la bienvenida al evento. La agenda está dividida en una serie de actos. En principio tenemos un chat habilitado para que puedan ir facilitando las diferentes preguntas. De hecho, si hubiese cualquier problema de sonido o de imagen o alguna incidencia con el formulario, pueden ir escribiendo tranquilamente y tanto yo como mi compañera Olga estaremos atentos a ello y podremos darle respuesta. Como estábamos comentando, la sesión al final se nos irá un poquito hasta las 13:40. Empezamos con la bienvenida. Continuaremos con la introducción a las iniciativas de IT Climate Kick como una de las principales organizaciones en el desarrollo de iniciativas y en el cambio de sensibilidad hacia todos los temas medioambientales y la lucha con el cambio climático, con Ignacio Chanza, que es la persona responsable para el sur de Europa y es conocido por todo el mundo en el sector. A las 12:15 continuará la presentación de cómo se fraguó, cómo se generó el proyecto, gracias a Álvaro Reina, de la Fundación Finova. Y continuaríamos con la presentación de lo que es el proyecto, todos los temas que han podido surgir, de las dificultades por parte de Alberto Morena, responsable de T-Box como empresa de soluciones logísticas y de última milla. Y y después de unos 15 minutos, proseguiremos con el taller de transferencia que realizaremos, en este caso impartido por mí, donde realizaremos una visión amplia de todas las posibilidades que hay, cuál es el problema de la logística urbana y cómo iniciativas como la de IT Climate Kick, así como la de Smart Delivery, pueden sumar en la lucha contra el cambio climático. Finalizaremos con una mesa redonda en la cual trataremos de dar respuesta a las diferentes consultas que nos realizan. Y sin más dilación ni más demora, hemos visto que ya se ha ido incorporando poco a poco más gente. Le cedo el paso a la palabra a Ignacio Chanza, responsable de IT Climate Kick. Nacho, tienes la posibilidad de compartir. Bienvenido y gracias por asistir. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por la organización del seminario. Bueno, pues para la introducción voy a intentar explicar brevemente, porque no es fácil, qué es Climate Kick, de dónde salimos, qué es lo que hacemos y cuál es la conexión que tiene este proyecto y por qué hemos apoyado este proyecto a través de Climate Kick. Os voy a compartir brevemente la presentación que he preparado. Se ve correcto, ¿verdad, Ángel? Perfecto, Nacho. Estupendo. Bueno, pues me gustaría empezar con esta foto. Esta foto luego entenderéis el porqué, pero bueno, esto se llama la canica azul, ¿vale? Y es, bueno, el Apolo 17 hizo esta foto a casi 30.000 kilómetros de distancia y fue la primera foto donde vemos la Tierra en su conjunto. Esta imagen lo que nos quiere dar a entender es que todo está conectado, todo está integrado y que al final el mundo solo tenemos uno. Pues bueno, Climate Kick nace como una colaboración público-privada a través del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Y Climate Kick se crea, igual que las otras Kicks, para generar impacto en el mercado. Se sigue un modelo parecido al del MIT en Massachusetts, donde lo que se intenta es que la administración, las universidades, los centros de investigación y las empresas colaboren conjuntamente para poder generar el impacto deseado. Es decir, esos Horizon Europe o esos programas que tenemos actualmente de financiación, el FP7, etcétera, que se dedican a la investigación, lo que se quiere es que esa investigación no se quede en el cajón, sino que vaya al mercado. Nuestra visión, como podéis ver ahí, es crear una sociedad próspera, inclusiva y resiliente al clima, con una economía circular de 0 emisiones netas. Como misión, nosotros queremos catalizar el cambio sistémico para reforzar esa acción climática.
Además, utilizamos un enfoque de cartera. Nuestro compromiso al final es ayudar a esa transformación siempre a tiempo, innovando en todos los sistemas. Y decimos siempre a tiempo porque la escala y la urgencia están cada vez más patentes. La innovación, evidentemente, es esencial, pero nosotros consideramos que no es como la hemos estado haciendo hasta ahora. Necesitamos que las innovaciones estén conectadas, necesitamos actuar a la vez, necesitamos ir a diferentes palancas de cambio. Luego veréis un poco esas palancas de cambio. Al final necesitamos un nuevo modelo de innovación para que pueda catalizar ese estado sistémico. Como os decía, las diferentes palancas de cambio las podéis ver aquí. Nuevos marcos políticos, la tecnología es necesaria, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de contratación pública, ese public procurement, ¿no? Innovation public procurement que estamos tan acostumbrados a ver, bueno, tan acostumbrados a ver desde hace más de 10 años. Desafortunadamente se va avanzando, pero no con la rapidez, ¿no? Con la urgencia que se debería de dar. Por otro lado, tenemos esa innovación en los mercados, en las fuentes de financiación. Necesitamos crear nuevos marcos financiadores que sean capaces de poder financiar los proyectos, los experimentos que requieren, ¿no? esa transformación. Aquí podéis ver un poquito las cifras que hemos estado nosotros manejando, ¿vale? Durante los últimos 10 años. Como podéis ver, pues bueno, las cifras son bastante altas. Son bastante altas, bueno, más de 2.300 empleos, más de 44.000 personas formadas en nuestros programas de educación, hemos atraído más de 1.000 millones a través de las startups que hemos apoyado, hemos sacado cerca de 600 productos y servicios al mercado, pero lo que nos hemos dado cuenta después de estos 10 años es que necesitamos hacer esa innovación, como decía antes, ¿no? de otra forma. Nosotros lo que planteamos es que la innovación esté dirigida a los sistemas para avanzar con la acción climática. De esta manera lo que hacemos es pasar de algo incremental a algo transformacional, a algo exponencial. Aquí ya no vamos a un modelo de financiación de proyectos, sino que vamos a un modelo de financiación de portfolios, de esa cartera de proyectos que conjuntamente no suman 1 más 1, 2, sino que van a sumar 3. De estos proyectos individuales y que generan esos cambios graduales, a ese portfolio de proyectos, donde están todos conectados, se aprenden unos de otros y por lo tanto es mucho más fácil escalar y generar un mayor impacto. Y por último, de esas actividades que están aisladas, que se trabajan en silos y que se centran normalmente en una tecnología mejor, a apreciar mucho mejor todas esas palancas de cambio. Para nosotros la tecnología normalmente está en el mercado. Hay tecnologías, evidentemente, que son disruptivas y que se tienen que abordar, pero tenemos la tecnología a nuestro alcance. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlas en el mercado, ponerlas a disposición de los usuarios, de la sociedad, y así ir avanzando poco a poco. Para hacer esto, evidentemente, no es fácil. En nuestro caso contamos con más de 2.000 organizaciones, ¿vale? Que embarcan lo que es el triángulo del conocimiento y la innovación. Así tenemos, pues bueno, desde ayuntamientos a gobiernos, a startups, universidades, a grandes empresas y, por supuesto, a la sociedad civil. Actualmente nosotros intentamos generar este cambio en 8 áreas diferentes. Las 4 primeras áreas en las que lo hicimos fueron en la parte de ciudades, la parte de transformación justa, en el área marítima, y en lo que es la economía circular. Aquí, por ejemplo, pues trabajamos en Eslovenia. Luego formamos lo que son grandes partenariados en regiones resilientes. En Andalucía, por ejemplo, estamos trabajando. Luego lo que es el long terms, que aquí estamos hablando de cuáles son los riesgos asociados al cambio climático, que la gente entienda el por qué tiene que cambiar esa forma en la que estamos produciendo, nos estamos movilizando, estamos viviendo. Al final, cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Y ver esos riesgos asociados. Por ejemplo, que un pescador sepa que un determinado pescado no lo podrá pescar en el futuro por el incremento de las temperaturas en el mar. Luego tenemos lo que son sumideros de CO2 y los landscape, los paisajes, cómo puede afectar, temas de forest, de bosques, ¿vale? Como sumideros de CO2. Y por último, todo el tema de dietas y de comida. Aquí un breve inciso, voy a dejar de compartir, un breve inciso de por qué este proyecto, ¿no? Como podréis ver un poquito más adelante, Smart Delivery
pues está tratando diferentes partes, ¿no? de todo lo que os he comentado. Por un lado, estamos hablando del tema regulaciones. Regulaciones, bueno, Smart Delivery, si en paralelo pensamos en lo que son los patinetes eléctricos, pues han llegado al mercado mucho más rápido de lo que la regulación está permitiendo, ¿no? Ahora mismo, pues en la ciudad de Valencia, desde el día 1, pues leía en el periódico, ¿no? Más de 100 multas diarias por el uso del casco, por el uso de los cascos de música, etcétera. Pues bueno, la regulación ha venido a posteriori. Entonces, este proyecto va a ayudar a esa generación de regulaciones para la transición hacia la movilidad eléctrica. Por otro lado, es un cambio de comportamiento porque, bueno, Smart Delivery, una de las líneas puede ser el traslado de alimentos. Esos alimentos, evidentemente, si va por vehículo eléctrico, pues tiene que ser comida de proximidad, de última milla, comida estacional. Luego ayuda a transformar las ciudades. Estamos viendo la ciudad de Valencia cómo estamos cerrando el centro histórico para hacer una ciudad mucho más habitable y mucho más saludable, que al final los que vivimos en ella, los ciudadanos, pues estamos orgullosos de vivir en la ciudad y que tengamos una calidad de vida por encima bueno, por cuanto más grande mejor. Iba a decir por encima de otras ciudades, pero bueno, cuanto más grande mejor. Luego generar esos nuevos modelos de negocio. Al final, bueno, Smart Delivery a través de T-Box pues genera nuevos modelos de negocio y hay que ir abriendo esa mentalidad acerca de cómo podemos al final realizar esa transformación y cuáles son esas nuevas apuestas, esos nuevos proyectos que se tienen que poner en marcha para favorecer esa transición. Y por último, pues bueno, tema de marcos normativos, ¿no? Cómo hay que reglamentar qué vehículos eléctricos, en el tema, por ejemplo, de financiación, cómo pueden obtener subvenciones. Lo estamos viendo ya con ciertos vehículos eléctricos que pueden ir por el centro de la ciudad o pueden tener una carga eléctrica gratuita en ciertos parkings e incluso a través de la ciudad. Entonces, al final, este tipo de proyectos es lo que nosotros intentamos apoyar. Proyectos no solo en el uso de esa tecnología como vehículo eléctrico, sino que, como os acabo de comentar, ¿no? Que sea mucho más amplio, con una visión holística e integrada para favorecer, en este caso, la transformación a través de la logística. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias, Si existe Nacho. alguna pregunta, etcétera, más que encantado de responderla. Si alguno de las personas que está en el evento desea realizar alguna pregunta, podemos realizarla directamente a través del chat y Nacho puede responderla. Y mientras tanto, mientras la gente se anima, si os parece, lo que vamos a iniciar es un formulario que hemos preparado para conocer a la audiencia y recabar información de ella. Entonces, vamos a ver si funciona porque estamos de pruebas, con lo cual vamos a ver en principio. Nacho, ¿estás viendo por casualidad un formulario que hemos planteado? No, no ha llegado. No, Entonces, lo puedo ver a mano derecha. vale, pues la parte Arriba, de pone eso. sondeos o sondeos Correcto. uno. Ese primer sondeo hemos completado una serie de formularios que no queremos interrumpir a ninguno de los ponentes mientras hablan, de ahí que estemos utilizando el momento, el interim entre preguntas y respuestas si las hubiese. Y mira, tenemos una primera pregunta que nos plantea. Vamos a ir al chat directamente. Y por parte de Ander Zabalza, vale, facilita su información, pero y su LinkedIn, pero no facilita una pregunta todavía. Pues nada, quedamos a la espera de que los compañeros vayan realizando alguna pregunta. Si te tienes que ir, te la trasladaríamos a posteriori. Muchas Estupendo. gracias por Muchísimas asistir. gracias. Y si os parece, continuamos con el programa. Como os he indicado, la siguiente persona que debe participar es Álvaro Reina. Álvaro, si quieres compartir pantalla, Álvaro es el compañero responsable de Fundación Finova que tiene muteado el audio y que se lo vamos a habilitar ahora. Álvaro, cuando ha hecho el enlace y es el responsable del origen del proyecto de casar los intereses y las oportunidades, tanto de identificar a IT Kit como una organización líder, como de buscar tanto a T-Box, las naves y a propia Finova para formar el consorcio. Si te parece, Álvaro, Sí, todo tuyo. perfecto, claro que sí.
Gracias Ángel por darme la palabra. Nada, simplemente yo quería comentaros someramente un poco la génesis del proyecto, cómo ha surgido, más allá de lo que después mis compañeros de las naves y de T-Box os comentarán, ¿no? Y es un poco para encuadrar el proyecto en sí, la génesis de este Smart Delivery Project. Realmente todo surge de la logística urbana y cómo hemos llegado aquí se responde de la siguiente manera tan aplastante, digamos, argumentalmente, y es que la Agencia Europea Medioambiental en 2020, hace cuestión de un año y poco, ya hizo un estudio de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea y localizó que este quesito en rojo, el 22,49% de las emisiones, que es el mayor número de emisiones, corresponde únicamente al transporte. Después, si se desglosó el transporte, perdón, de aquí, si se desglosó el transporte las emisiones del transporte en las diferentes tipologías del transporte, se vio claramente que el transporte por carretera era el que contaminaba, llegando a casi a más del 94%, casi el 95% del, de la contaminación de CO2 era por transporte en carretera. Es por eso por lo que se han ido identificando todo este tipo de tipologías de proyectos como potenciales para el desarrollo humano, sobre todo en la Unión Europea. Os pongo aquí regulaciones de emisiones, límites actuales, pero para tratarlo someramente, ¿no? Pero esto que está hecho a día de hoy todavía es muy poco y hay que seguir avanzando a pasos agigantados para poder conseguir los objetivos, ¿no? Es por eso que en el transporte y logística, el sector clave para las ciudades de la Unión Europea, que ya identificó la Comisión Europea, se ha hecho una serie de misiones. Las misiones consisten en una serie de proyectos y de programas europeos fundamentados en el Green Deal, en los programas marco europeos, sean Horizon Europe, sea cualquier tipo de programa europeo englobado con los policymakers de la Comisión. Y dentro de estas misiones hay una que impacta directamente en todas las ciudades. Y es por lo que este proyecto está ganando cada vez más valor y será potencialmente muy replicado en muchas ciudades de Europa. Y es la misión de 100 ciudades climáticamente neutras para 2030 por y para los ciudadanos, para que después se pueda a 2050 usar estas 100 ciudades como centros de innovación, de buenas prácticas, de transferencia, que es lo que nos suma a todos aquí ahora mismo, para poder escalarlo a la mayoría de las ciudades europeas. Mm. Vale. Voy a poner un vídeo, si me lo permite, sobre el programa de las 100 ciudades climáticamente neutras. Vale, y bueno, una vez que hemos llegado aquí a lo que es el encuadre, ¿no? Un poco de la Unión Europea y dónde nos encontramos, eh, quería simplemente remarcaros las cosas que son datos de facto, que es que el 4% de la superficie terrestre de la Unión Europea
son ciudades únicamente, pero albergan al 75-80% de ciudadanos. Consumen más del 65% de la energía mundial las ciudades y representan más del 70% de las emisiones globales de CO2. Donde hay que actuar, donde actúa este proyecto Smart Delivery Project. Los objetivos de la misión, como ya hemos dicho, es construir 100 ciudades inteligentes y garantizar que estas ciudades actúen como centros de experimentación e innovación. Es por eso que una vez que teníamos todo el ecosistema montado, nos pusimos en contacto con T-Box, las naves y nosotros, y vimos dónde podríamos enmarcar el proyecto. El proyecto nos aunó a todos dentro de el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que es un cuerpo de la Unión Europea que apoya el desarrollo de las asociaciones dinámicas y comunidades de innovación para favorecer la calidad de vida y el ambiente de todos los ciudadanos de la Unión. Dentro de este Instituto Europeo de Innovación y Tecnología hay 8 comunidades y la que nos ha traído a todos aquí es la comunidad donde Ignacio trabaja y donde ha explicado exactamente cuál es el objetivo. Por eso no me pararé mucho a hablar del EIT Climate Kick, simplemente comentaros someramente esto que está en pantalla, que es una comunidad de conocimiento e innovación, por de ahí viene el Knowledge and Innovation Community, y trabaja para acelerar la transición hacia una sociedad sin emisiones de carbono, ¿no? Entonces, una vez que ya el proyecto se aprobó, dentro de una convocatoria del Climate Kick, ¿vale? Nos pusimos a trabajar, esto ha consistido en un proyecto de 4 meses, va a acabar ahora y empezamos a trabajar desde el día 1 de septiembre. El diseño ya estaba hecho, lo hicimos en el verano. Durante la implementación, que es lo que hemos estado haciendo en estos meses que nos han llevado de trabajo, hemos podido hacer un seguimiento y control de los procesos, productos intermedios, un poco la retroalimentación y el feedback necesario para todos los proyectos, y ahora estamos encarando la última fase, la de la evaluación, ¿no? Que hablarán en detalle mejor mis compañeros. Esto es lo que hemos estado haciendo con poco nivel de detalle, porque no entra el caso a lo largo de todo este tiempo, y a la hora de plantearnos las preguntas para identificar la teoría del cambio de los proyectos, de cuál es la finalidad del proyecto que lleva a los resultados, con qué actividades lo conseguimos que lleva a los hitos, cómo sabemos si hemos llegado, que llega a los indicadores de cambio, si hemos cumplido las expectativas iniciales o no, y la pregunta que deriva de ello, que es la expectativa de cambio, y dónde se ha fallado y las actividades contra los resultados, que es cuando el cumplimiento se ha llegado a la fase final, digamos, del proyecto. Es por eso que reuniendo todas estas preguntas y haciéndonos todas estas preguntas, hemos considerado que el proyecto ha cumplido con creces los objetivos, y es por ello que os vamos a hacer llegar a través de mis compañeros ahora todos los éxitos del proyecto, por qué es tan importante y por qué es estratégicamente importante añadirlo tanto a las cadenas de valor de las entidades que nos estéis viendo ahora mismo aquí, como a las entidades públicas de las ciudades, para que estratégicamente las ciudades ganen en calidad de vida y creen economía y sociedades sostenibles. Y esto es todo. Ahora, si tenéis alguna pregunta por parte de Finova, yo estoy encantado de resolverla, y si no, bueno, pues os emplazo al final y que hagamos una batería de preguntas como mejores ustedes estimen oportuno. Muchas gracias, Álvaro. Si queréis, esperamos un poquito, si acaso la gente se anima, si no, igual que hemos comentado anteriormente con Nacho, que vayan colocando las consultas o posibles preguntas en el chat, y aprovecharemos la mesa redonda y el turno de preguntas y respuestas para ello. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora es el paso para la siguiente sesión. Es Alberto Moreno, responsable y director de T-Box, como empresa de soluciones y logísticas y de última milla. Alberto, cuando quieras. Tienes la presentación, tienes todo. Adelante. Este sueño de transformación de la logística urbana, sobre todo, que supone Smart Delivery, con todos los miembros del consorcio, Finnova, las naves y, por supuesto, el haber contado y estar contando con el apoyo de todo el equipo de Climate Kick. Bien, mi parte de exposición va a tener dos cuerpos, por decirlo de alguna forma.
Por un lado, el enfoque desde el punto de vista de la logística. T-Box es una empresa de logística formada por logísticos y queremos trasladar y poner en común, es un poco de los objetivos que persigue este evento, nuestra visión de lo que nos estamos jugando y lo que estamos haciendo, cómo lo hemos hecho hasta ahora y lo que hay que hacer, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues describiremos lo que ha sido y cómo se ha desplegado todo el proyecto Smart Delivery y lo que va a seguir siendo Smart Delivery, porque efectivamente esto no es más que un punto de inicio. Una pregunta que me ha parecido además muy bien el comentario que ha hecho en este caso Álvaro. ¿Por qué estamos aquí? Realmente no estamos aquí porque queramos vender, porque se nos haya ocurrido montar una empresa, porque queramos hacer las cosas, bueno, se nos haya ocurrido una idea peregrina. Estamos aquí porque realmente nuestro actual modo de vida, y lo ha comentado también Ignacio, no es sostenible. Y este es el concepto que nos debe quedar muy claro. No lo estamos diciendo nosotros porque, insisto, sea una moda. Lo dicen estudios y análisis como el día de sobrecapacidad de la Tierra. O sea, estamos empezando a ser tan absolutamente aberrantes en el consumo y la forma de vivir que necesitamos ya 1,7 planetas para gestionar la capacidad de los recursos que necesitamos ir consumiendo. Afortunadamente, instituciones como Naciones Unidas y sobre todo la Comisión Europea han metido mano, bueno, se han puesto a trabajar en este sentido y han dicho ha llegado el momento de realmente ejecutar cambios. Pero al mismo tiempo hay que tener claro que como profesionales, como líderes empresariales, como líderes políticos en general, esta generación no ha sido capaz de cumplir con sus responsabilidades. Y voy a daros una perspectiva general. Si hablamos desde el punto de vista de la sostenibilidad no es un tema de ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esto viene del año 1987, cuando la ONU precisamente encargó y publica el informe Brundtland, donde ya se pone de manifiesto lo que nos estamos jugando y la necesidad de vehicular y de focalizar hacia la sostenibilidad todo el desarrollo social, económico y, por supuesto, medioambiental. Desde el punto de vista logístico, hay un informe en el año 2013 que publica la Organización Mundial del Comercio que ya plantea, estamos hablando del año 2013, la importancia y lo serio que resulta analizar y conceptualizar bien el desarrollo y el despliegue de las cadenas de suministro externalizadas y extendidas a todo el planeta. Y marca que esto es un hito, uno de los hitos más importantes de la humanidad desde el punto de vista económico y social desde el momento de la propia globalización. Y en último lugar, que estamos sufriendo hoy en día, no hacemos caso a informes, análisis que nos alertan de lo que puede suceder en caso de seguir, ¿de acuerdo?, llevando un tipo de vida y de despliegue socioeconómico como el que estamos haciendo, y es la publicación de una agencia que colabora con la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2019, concretamente en el mes de septiembre, publica el informe Un Mundo en Peligro, que habla ya concretamente del riesgo de explosión de pandemias que afectarían a nivel mundial a toda la sociedad, a toda la economía y, por lo tanto, a nuestra forma de vida. Bueno, hemos tenido las variables, la ecuación la teníamos delante, no hemos querido ver las variables y, por supuesto, no hemos sido capaces de resolver como sociedad, como, digamos, como entes inteligentes, que nos encanta considerarnos inteligentes, no hemos resuelto ni anticipado todo lo que nos estábamos jugando. En líneas generales está claro que vivimos en un entorno de equilibrios muy complejos y si nos circunscribimos al entorno urbano, evidentemente los núcleos urbanos lo son especialmente. Hoy en día y de cara al futuro, por lo que estamos comentando, nos encontramos con una problemática creciente, urgente y no resuelta, que realmente no ha sido abordada, y eso lo veremos cuando en la mesa o en los grupos de trabajo analicemos las cosas que hay que mejorar de cara ahora, el reto ya actual, ¿no? Hablamos de congestión de tráfico, de congestión de las ciudades, de ciudades poco amigables, de contaminación acústica y ambiental, evidentemente. Pero también hablamos de siniestralidad, de la propia seguridad. En definitiva, la pandemia, a la cual culpabilizamos de todos nuestros males, la pandemia solo ha acelerado un proceso que era inevitable y que no queríamos ver.
Aquí vemos un poco la evolución del e-commerce. Bien, pues hay un pico en el año 2020, pero la progresión estaba muy clara y venía desde hace ya años. No es un tema de modas, no es un tema de una empresa que haya diseñado un modelo anárquico y totalmente disruptivo y amenazante para nuestra forma de vida. No, no, el ser humano y el consumidor ha asumido un montón de roles de players y está empezando a utilizar esta ventana de consumo, al fin y al cabo. ¿Y dónde repercute? También se ha anticipado, sobre el transporte. Fijaos que el transporte, concretamente del e-commerce, ¿de acuerdo?, de las furgonetas que reparten el e-commerce en España ya suponen el 7,5% de la emisión de gases con efecto invernadero. Pero a nivel europeo, que también debemos preocuparnos por ello, 400.000 muertes se van a producir al año de forma prematura por temas de mala calidad del aire y otros muchos hitos que podemos ver. Si nos fijamos en Valencia, hay un análisis, hay una web que es INRIX, que digamos, que monitoriza la evolución, los riesgos y las ineficiencias del tráfico urbano en las diferentes ciudades y hace ese análisis después de la pandemia. Fijaos cómo Valencia es una ciudad, bueno, pues realmente amigable, ¿de acuerdo? Si la consideramos desde el punto de vista general, es una gozada vivir en Valencia, ya tiene una pérdida del 6% de eficiencia, 28 horas al año, de un día, más de un día entero, por ineficiencia en cuanto a congestión del tráfico, ¿vale? Esto es muy preocupante. Si la comparamos con otras ciudades, pues a lo mejor no es tanto, pero es nuestra responsabilidad cambiar estas circunstancias y corregirlas, como ponía también en el vídeo de Finnova. En definitiva, todos queremos y deseamos el futuro digital, pero nos encontramos en un entorno en el cual no tenemos muy claro cómo desarrollarlo. Todos hablamos de tecnología, ¿eh? Sí, es necesaria y sí, yo como logístico recojo el guante de la tecnología. Es necesaria, pero no es suficiente para resolver este problema que tenemos. La tecnología debe estar al servicio y ser la útil y necesaria para los procesos, que es donde está la clave de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque hemos diseñado unas cadenas de suministro que han sido eso, cadenas, concatenación de unos eslabones que no han terminado de dar el resultado desde el punto de vista que nos encontramos ahora con que esas cadenas de suministro buscaban eficiencia, cortoplacista principalmente, pero se han demostrado que ante disrupciones, ante problemas tan normales y tan reales como la erupción de un volcán, una tormenta, cualquier tipo de atasco en las vías de comunicación global, pues no solo pierden la eficiencia, sino resultan claramente ineficaces y, mucho más preocupante, no resilientes. Es decir, no somos capaces de absorber los golpes y estar preparados y reponernos, ¿no? En definitiva, hemos asumido una serie de paradigmas en la logística en general que ahora estamos viendo que no eran válidos y que nos están costando muy caros. Lo que decimos es, hay que empezar a hacer bien las cosas, hay que empezar a hacer bien logística, basándonos en algo que ya está escrito. En el año 97 sale un estudio que analiza los 7 principios de la gestión de la cadena de suministro. Y fijaos, he puesto ahí en pantallazo la estructura, el segundo punto, la estructura de la red logística. No habla de cadena, habla de red, que ha comentado también Ignacio en su principio, en su intervención. Estamos hablando de estructurar, visualizar y conceptualizar el trabajo en red, ¿de acuerdo? Para dar servicio y rentabilidad. Tenemos 3 motivos para que lo que supone una amenaza se pueda convertir en una oportunidad. La primera palanca es la necesidad. Tenemos a instituciones y organizaciones de primer nivel que nos van a apoyar y han dicho, basta, hay que empezar a hacer las cosas distintas y mejor, ¿de acuerdo? La segunda gran palanca es la dualidad del individuo. Ya nos encontramos con que cada uno de nosotros juega un doble rol desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del ciudadano, ¿de acuerdo? Bueno, pues por primera vez nos encontramos con que en ambos casos la exigencia es hacer bien las cosas, hacerlas bien a la primera, queremos recibir nuestros productos, pero al mismo tiempo queremos que sea en un entorno garantista de sostenibilidad, de creación de valor,
de riqueza social, de riqueza económica, evidentemente, pero sobre todo de sostenibilidad medioambiental. Y en tercer lugar, la gran oportunidad es el ingente volumen de liquidez que encontramos ahora mismo en los mercados. Lo que hay que hacer es aplicarlo bien. ¿Y por qué digo esto? Porque no nos podemos permitir otro nuevo pinchazo como el que hemos sufrido. Centrados en logística. La logística es acción. Es acción continua y requiere de lo que nosotros llamamos la visibilidad. Este es el elemento clave que no se ha estado poniendo encima de la mesa en los últimos años como se debería hacer. Visibilidad aguas arriba. Ahora todos hablamos de los contenedores, todos hablamos de las cargas en China, en la India, de la disponibilidad de buques, etcétera, pero también, más importante, aguas abajo, que es donde empieza a jugar el papel de Smart Delivery. ¿Por qué? Alberto, Porque el una reparto... apunte, si me permites, te lo digo por tiempos. En Sí, teoría acabamos ahí 40, dado que todavía te queda mucho por contar sobre la iniciativa. sí, Quedamos hasta ahí 45, pero por si toca perfecto. agilizar algún punto, ¿vale? De Gracias. acuerdo, gracias. Decíamos, el reparto es el nuevo marketing de las empresas y el servicio va a ser el elemento diferencial de la competencia. Como resumen, nosotros desde T-Box decimos que la cadena de suministro en general, pero la última milla en particular, es el factor de diferenciación y competitividad empresarial de ahora y de cara al futuro. Tenemos que digitalizarla, tenemos que ecologizarla, es una obligación, y por supuesto tenemos que garantizar su rentabilidad. De ahí nace el pasar del analizar del qué deberíamos hacer, que es un poco en donde estamos enfrascados ahora mismo, al cómo debemos ejecutar estos cambios. De ahí nace Smart Delivery, como decía, que además es un modelo que ha sido reconocido en la última edición de la COP26, ¿de acuerdo? Nuestro plan, T-Box lo que plantea es generar en los entornos urbanos hubs y microhubs para su explotación y gestión, dando servicios de logística avanzada de última milla, transformando el modelo de distribución urbana y además facilitando la colaboración, no solo la gestión privada, sino la colaboración público-privada. ¿Cuál es el modelo Smart Delivery y cómo se ha desarrollado este modelo? En función de 5 grandes columnas vertebrales. En primer lugar, la descarbonización mediante la utilización de flota eléctrica cero emisiones. De la marca Scooby, son vehículos especialmente diseñados y ya han sido probados para movilizar y hacer un reparto y una logística eficiente, resiliente también en los centros urbanos, sea cual fuera su naturaleza, ¿de acuerdo? Y su exigencia. En segundo lugar, la automatización, muy importante. Dentro de nuestros hubs, dentro de nuestros almacenes logísticos, tenemos almacenes automáticos, multiproducto, multiservicio, de amplia capacidad para garantizar estocaje y al mismo tiempo permitir eficiencia en la preparación de pedidos y en el servicio. Por supuesto, la tecnología, pero una tecnología ya desarrollada y pensada para estar al servicio de las operaciones que estamos diseñando. Nosotros hemos puesto en marcha y tenemos un despliegue que garantiza una visión end-to-end, es decir, desde el origen de los productos hasta la entrega en el cliente final en la última milla. Y esto todo apoyado con sistemas de Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning que nos permiten anticipar tendencias, comportamientos y, por lo tanto, necesidades. ¿En qué ha consistido Smart Delivery? Smart Delivery ha consistido en el despliegue, en la implantación de un hub urbano en el centro de Valencia, cerca de la Plaza de España, donde se han puesto en funcionamiento 4 vehículos Scooby, donde estamos esperando ya la primera implantación de un almacén automático de última generación para garantizar además trazabilidad y capacidad de gestión de stocks, tanto para dar servicio B2B como para dar servicio B2C. Es decir, podemos hacer, y es lo que hemos hecho, combinar rutas orientadas a cliente final con rutas orientadas a empresas y profesionales. ¿Qué hemos conseguido? Aumentar productividades de reparto en un 27%. Y además, atesorar unos niveles de efectividad en las entregas de más del 99,8%. Esto es una barbaridad.
¿vale? Pues estamos siendo capaces de llegar a esos niveles. ¿Cuál es el valor añadido para las ciudades? En el caso concreto de Valencia, desde el punto de vista económico, lo que decía, 27% más de eficiencia y productividad en los repartos. Desde el punto de vista social, la generación de 7 puestos de trabajo fijos, ¿de acuerdo? Y también desde el punto de vista medioambiental, por cada ruta eléctrica puesta en marcha, nosotros ya hemos monitorizado que somos capaces de sacar de la circulación 1,3 vehículos de combustión convencionales. Pero más importante, por el hecho de tener y operar un hub en el centro urbano, nos ahorramos por cada vehículo más de 7.500 kilómetros de recorrido, con todo lo que supone en cuanto a combustibles, emisiones y, por supuesto, congestión del tráfico. Smart Delivery, en líneas generales y de una forma importante, lo que está suponiendo es que por cada sustitución de ruta eléctrica, ¿vale?, por rutas convencionales de distribución urbana, estamos mitigando casi el 98% de las emisiones de gases con efecto invernadero que se producen en la actualidad. Desde un punto de vista más político, ¿vale?, directamente Smart Delivery está alineado con las necesidades expuestas por Naciones Unidas y la Unión Europea. Ofrece una posición de liderazgo a las ciudades y a las regiones que implanten este modelo de distribución urbana y, sobre todo, está perfectamente alineado con la estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la Comisión Europea, que hace alusión a algo que también se ha comentado, el abandono de paradigmas de cambios progresivos en favor de una transformación radical. En líneas generales, y por terminar, nosotros nos basamos en nuestra experiencia como logísticos para trasladar a una transformación disruptiva de la logística urbana para convertir en amigables nuestras ciudades, nuestro talento, nuestra pasión y un compromiso que va más allá de lo que vemos aquí, porque estamos pendientes de hacer instalaciones para hacer recogida de datos en todas las ciudades donde nos implantemos de emisión de gases, sonoridad, micropartículas, etcétera. Esto no ha hecho más que empezar y lo que hacemos es animar, volver a agradecer a ClimateKit y a todos los miembros del consorcio la colaboración y la confianza, pero a los demás, empresas, particulares, instituciones, animaros a que os incorporéis a esta nueva forma de hacer logística que estamos seguros es la correcta y la que nos llevará a una solución global. Gracias. Seguimos en contacto y quedo a vuestra disposición. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Alberto. En principio, como hemos indicado anteriormente, si cualquier compañero que está atendiendo el evento desea realizar alguna pregunta, la puede colocar en el propio chat y la retomaremos en la charla posterior. O ahora, en principio, quedamos a la espera. Alberto, gracias por la participación. Contamos contigo después en el turno de preguntas y respuestas. Y por mi parte, estaría bien que empecé a presentar también yo. Con lo cual, mi nombre es Ángel Navarro, soy el compañero de las naves que ha participado en el proyecto y he tenido el placer de colaborar tanto con Álvaro y su equipo como con Alberto y su equipo y con Olga, mi compañera de comunicación, y hemos contado con el asesoramiento de Nacho Chazán. En principio, como veréis, dentro de lo que es la agenda, por tiempos, lo que tenemos marcado es... vamos a recuperar un poquito de tiempo. Hemos hecho la introducción, el origen del proyecto, la presentación de los resultados con una presentación amplia, con mucho detalle por parte de Alberto. Y por mi parte vamos a proseguir con lo que sería el taller de transferencia. Y si os parece, sin mayor dilación, vamos a ello. Como logística urbana en inglés, vemos que hay más de 180 millones de resultados. Y si nos vamos a uno de los temas o de los tópicos más habituales, como la Smart Delivery, se nos va a 1.340 millones de resultados en Google. A partir de ahí, lo que vemos es que surge una serie de preguntas, en principio, en torno a todo lo que es la logística urbana. Hay un cambio de comportamiento por parte del usuario. ¿Por qué antes estaba todo más o menos regulado, hace más de 10 años, y con los cambios de hábito ha cambiado? De hecho, cuando hablamos de distribución de mercancías o logística urbana, muchas veces las soluciones se tratan de crear en la ciudad, pero
no solo la ciudad, dónde están los almacenes, dónde están los productores, dónde se consolida, qué recorrido hacen. Y ya no solo por la huella de carbono, vemos que es un tema global. También otro de los temas que se plantea es por qué como usuarios tenemos un tema importante que es qué sucede con nuestras decisiones, por qué queremos todo aquí y ahora sin esperar, por qué no realizamos un agrupamiento de los pedidos que realizamos, si los podemos recoger en otro punto, o tiene que ser en nuestra casa o podemos ir a un centro de conveniencia, que ya no hace falta que sea la oficina de correos, sino podría ser un supermercado, una gasolinera, cualquier negocio cercano que tenga las cabinas habilitadas para ello. Y otra de las grandes consultas que realizamos siempre es si antes pagaba aportes y ahora no los pago, ¿dónde está y quién lo sufre? Todo este tipo de consultas nos plantea una serie de cuestiones, tanto a nivel de consumidor, bien seamos particular o una organización, o incluso la propia ciudad a la hora de marcar las políticas públicas. Y respecto al tema de plantearlo, me gustaría es que pensemos en el reparto de mercancías porque depende mucho de la tipología del paquete o del envío, de su peso, de su volumen, de la accesibilidad a la zona, de si hay un horario restringido o no, si hay una ruta óptima, si se generan ahorros. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo de forma más ágil y entonces vamos a ir avanzando, con lo cual veremos que dentro del contexto que comentábamos, que hay muchos temas abiertos y muchas publicaciones, lo que vamos a plantear es cómo se plantea, por ejemplo, la Federación de Valencianos de Empresarios de Transporte ha realizado diferentes estudios dentro de lo que serían webs de referencia como Eltis. Ya no se plantea únicamente la logística de superficie, ya empieza a haber estudios sobre reparto con drones. Hay una serie de proyectos que empiezan a plantear la entrega, pero viendo qué sucede con emisiones cero. Y ahí es donde tenemos un encaje. Organizaciones de reconocido prestigio como ICLEI también desarrollan temas sobre cómo medir, y de hecho es uno de los grandes temas. Y por parte de múltiples universidades se empieza a plantear también el tema de la tecnología. Por parte de las naves hemos tenido la suerte de colaborar en un proyecto como Switch, que trata de la capacitación de las autoridades locales con una serie de programas y de hecho vamos a tener una serie de referencias a este proyecto. Consultoras empiezan a hablar cada vez más del cambio en el comercio electrónico y qué ha sucedido, todo relacionado con el COVID como catalizador o activador de un cambio de modelo más acelerado. Y se empieza a hablar cada vez más de SULP. SULP es el equivalente a los planes de movilidad urbano sostenibles, pero donde cambia movilidad por la L de logística. Y es uno de los grandes temas. Ya no se habla a nivel municipal, sino a nivel también de regiones y macroregiones, por la influencia que puede llegar a tener. Recientemente, además creo que de la semana pasada, sin irnos más lejos, por parte de la Unión Europea se plantea un nuevo framework de movilidad urbana y hemos realizado 3 capturas diferentes en las cuales se llega a plantear cómo se puede llegar a realizar y vemos que en la tercera columna hay un aspecto dedicado a logística. Cada vez es más importante, cada vez se habla más de ella y vemos que se está hablando de última milla, de emisiones cero, pero también de lo que sería consolidación en diferentes terminales o centros de consolidado. Se empieza a apostar más por ello. De hecho, desde las naves y desde centros tecnológicos como ITN y la Fundación Valencia ha habido proyectos de consolidado desde el propio mercado central en su día con ProBikes o Smile, que era un Interreg en la propia estación del norte con reparto de cargo bikes. Y estamos hablando de antes del año 2015. O sea que cada vez se va hablando más y hemos pasado de hablar únicamente de bicicletas a vehículo eléctrico. Uno de los aspectos que ha comentado antes tanto Nacho, Álvaro y Alberto, y no vamos a profundizar, es la orientación a personas que vivimos a las ciudades, lo que generamos y el cambio que tiene que haber. Porque lo que se ha comentado antes, o cambiamos o esto no irá. Hemos introducido también una serie de imágenes o de fotos para poder caracterizar a las ciudades. Las imágenes no son de Valencia en ninguno de los casos, son referencias de proyectos bien americanos, bien europeos, pero que empiezan a plantear
qué contexto tenemos en una ciudad que no siempre es amable, en algún caso se va al caso más exagerado, y donde vemos que hay una falta de racionalización en el sector, una falta de espacio dedicado, un tema de reparto en franjas horarias que debería de cumplir una serie de pautas o de normas respecto a todo el tema de seguridad, pero también contaminación y acústica, y cómo somos capaces de racionalizar la movilidad y el tránsito, tanto a nivel de particulares en vehículo privado, como a nivel de profesionales con el tema de logística urbana. Uno de los aspectos cuando nos vamos a lo que es qué problemas y barreras encontramos han sido mencionados anteriormente, pero sobre todo tenemos un impacto claro en medio ambiente, ruido, calidad del aire e incluso impacto visual, los niveles de congestión, tema de seguridad y cosas que habitualmente la gente se puede quejar más, que son atascos, y en principio lo que hay que hacer es atajar el problema de raíz. O sea, tenemos que ser capaces de conocer cuántas emisiones se derivan del transporte y qué impactos tiene claros, tanto a nivel climático, pero en la propia salud de las personas, a nivel de cardiorrespiratorio y el tiempo que se llega a perder. A partir de ahí, vemos que el transporte de mercancías tiene muchos aspectos que no son únicamente propios derivados del transporte, tiene su impacto en otras áreas, y vemos que hay una serie de consideraciones. Se habla de las diferentes políticas públicas a nivel de normativa y ordenanzas. Podemos hablar de la promoción de vehículos que no sean de combustión fósil. En este caso, en este proyecto estamos hablando de electromovilidad, de la coordinación y cooperación entre los agentes, que es un punto clave, y del cambio disruptivo que ha habido en el tema de las entregas. O sea, los crecimientos por encima de 2 dígitos con todas las nuevas plataformas, incluso con el tema de entregas de comida a domicilio, es un enjambre de abejas en pleno funcionamiento. O sea, nunca hemos visto tantos vehículos de reparto en la ciudad y no parece que se vaya a minorar a día de hoy. ¿Qué es lo que planteamos desde lo que sería un barrido de diferentes iniciativas que podemos llegar a tener y que sí que nos gustaría tratar? Antes de lanzarnos a lo que es el proyecto en sí mismo, sí que me gustaría que fuésemos capaces de conocer diferentes iniciativas que hay. Se habla de, como buenas prácticas, los centros de consolidación. Centros de consolidación pueden ser público-privados, pueden ser públicos o privados. Lo que tratan es de evitar lo que serían cargas en vacío o viajes en vacío, y la posibilidad de acceder a zonas menos accesibles con tipo de vehículos menos contaminantes. No siempre es posible para todo, pero sí que hay que tener en cuenta que es una adecuación a calles estrechas. No podemos ir con camiones de 9 toneladas. Si se concentran las entregas, se mejorará el rendimiento y no habrá entregas fallidas. Y suma y sigue. O sea, todo esto podría llegar a ser un aspecto bastante interesante que se sigue investigando y desarrollando por parte de algunas ciudades. El tema que hemos comentado anteriormente, monitorizaciones y medir, tanto para los propios operadores logísticos como para las ciudades. Conocer qué es lo que sucede es importante. Y en la medida en que los operadores sean capaces de mejorar sus entregas, tendrán ventajas claras en cuanto a menor recorrido, significa menor gasto para ellos, pero para las ciudades y para los ciudadanos también. En el momento en que tengamos menos vehículos con viajes que no sean necesarios, también podremos disfrutar de espacio público y será una ganancia para todas las partes. Un aspecto que no se suele trabajar mucho, aunque se empieza a ver, son las entregas nocturnas. Según las ciudades y los países, se llegan a habilitar entregas nocturnas, y dentro de lo que es la colaboración entre las empresas, hay veces que incluso el propio transportista tiene acceso al almacén y puede realizar la entrega, no a la puerta, sino en el interior del almacén. Digamos que son modelos de colaboración por explorar y a los que no estamos acostumbrados. El tránsito de un modelo de combustible fósil a vehículos ecológicos es una cosa que hay que valorar. Son más respetuosos, hay más posibilidades, permiten accesibilidad a zonas que en el futuro será más difícil acceder, pero también hay que tener en cuenta que hay cierto tipo de transportes que sí que tienen por
por su tonelaje, por más de 9 toneladas o 7 toneladas para reparto de bebidas, y hay que buscar alternativas que ahora mismo en el mercado todavía no hay. Si no son eléctricos, tal vez sean de hidrógeno, pero son caminos que hay que ir explorando y habrá que ver cómo es posible acceder a ellos. Los carriles multiuso son otras de las iniciativas que se han desarrollado, de hecho en Bilbao, y si Mireia está entre el público lo podrá confirmar, o Sergio, digamos que hay una serie de soluciones donde las ciudades se transforman tanto por el tiempo como por el espacio. O sea, que un carril pueda ser utilizado por múltiples funciones nos puede permitir la regulación de la logística y nos daría mayor flexibilidad a la hora de usar el espacio en función de las demandas existentes. El tema de la reserva de las plazas y en particular de plazas multiuso es un tema interesante. También sería interesante por quién son utilizadas. Si son por profesionales de la logística, conseguiríamos evitar o gestionar de forma más eficiente el uso de las mismas plazas, que en muchas ocasiones los propios usuarios incumplimos. Las taquillas como puntos de distribución ya son visibles en muchos puntos y en muchos negocios. Es uno de los temas que va a ir a más y además se elimina parcialmente el tema de la última milla, ya que la entrega es en un punto centralizado. Las zonas de tráfico limitado, zonas de bajas emisiones. Habrán visto que he ido marcando con estrellas algunas de las iniciativas que tienen relación con Smart Delivery. En principio, igual que en el PEMUS o los planes de movilidad urbanos sostenibles, fueron una obligación legal para las ciudades tenerlo, siempre y cuando fuesen más de 50.000 habitantes en el 2013, que fue cuando fue aprobado el de Valencia. Vamos a encontrarnos con una cosa similar con las zonas de bajas emisiones. De hecho, la mayoría de ayuntamientos están en ello ya. Y centrándonos en lo que es la solución y antes de saltar a lo que sería la transferencia, sí que me gustaría realizar un breve resumen de lo que ha comentado Alberto. En el proyecto se ha desarrollado un microhub que tiene alcance en diferentes puntos de la ciudad y eso es lo que te permite realizar con 4 vehículos eléctricos, 7 puestos de trabajo y con una relación muy estrecha con un canal de empresa de logística de su grupo, servir hasta 300 pedidos al día, 200 a particulares, 100 a empresas. No sé si ha llegado a mencionar, está en la calle Gil y Morte, con lo cual estamos hablando de encima del túnel de la Gran Vía, y le permite servir hasta 4 códigos postales diferentes. Se han realizado una serie de KPIs, que son los que se han mencionado anteriormente, indicar que se ha observado que con un centro consolidado y el uso de vehículos eléctricos se reemplazan hasta 1,3 vehículos de combustión fósil, ya no tiene que ir a Paterna, que es como se han realizado los cálculos, y el tema de ahorro hasta de cerca de 6 toneladas de CO2 al año por cada nueva ruta que tiene su equivalencia. Hemos utilizado o nos ha facilitado por parte de T-Box la comparativa de lo que sería la distribución desde un centro logístico en Paterna y cómo quedaría utilizando el hub que se ha abierto recientemente en Gil y Morte, donde se hace mención al 27% de tanto en tiempo en entregas de lunes a viernes y así como a la reducción de emisiones. Ahora centrándonos directamente en la parte de transferencia y Olga, si ves que hay alguna consulta o pregunta, dímela directamente, porque estoy solo con el PDF, no tengo mayor visibilidad. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Debido a que estamos con tiempos bastante ajustados, no voy a poder irme más allá de lo que sería lo ideal, que hubiese sido montar 4 grupos de trabajo. Lo que pasa es que este espacio de 45 minutos hubiese ido a 3 horas, con lo cual, por economía de tiempo, voy a guiarles a través de cómo lo hemos hecho. Hay un primer ejercicio que hicimos en el proyecto Switch, que es identificación de las diferentes zonas de una ciudad que puedan tener problemas de logística. Entonces, hemos elegido Ciutat Bella, puede ser por su trazado urbanístico, uno de los sitios de mayor y difícil acceso para cierto tipo de vehículos, también por ser una zona en obras y por estar en una zona con un entorno peatonal. Entonces, lo que observamos es que hay una serie de ventanas de tiempo, sobre todo para atender a lo que sería ya no tanto pequeño comercio, sino comercio de restauración y ocio nocturno,
donde podemos encontrar que hay una serie de problemas habitualmente. Aparte de que puede haber atascos, accesibilidad limitada, debido tanto a que son zonas peatonales, que hay unas franjas horarias muy reducidas, el tema de cualquier movimiento de cajas puede provocar más ruido del ideal y que en este caso para restauración todo lo que son los camiones de distribución Oreca, estamos hablando de camiones con una potencia alta para ser capaces de mover 7 toneladas, como 9 toneladas. Si Bernardo Pérez está por aquí entre los presentes y podrá confirmarlo en el chat, pero es uno de los grandes temas. ¿Qué restricciones o qué medidas se pueden realizar? En los diferentes ejercicios que se realizaron podemos ver que hay un acceso a vehículos especiales y ver la autorización para algunos tipos de vehículos que deberían de poder entrar, pero habría que ver exactamente en qué medidas, en qué horarios y cómo hacerlo, hasta que haya una solución alternativa. En este caso estaríamos hablando sobre todo de vehículos tanto refrigerados como de bebidas que tienen un tonelaje alto. El tema de la posibilidad de aumentar las plazas de carga y descarga con reserva previa para profesionales también sería interesante. Así podríamos mejorar tanto las rutas o la asignación tanto de días como de horas para el reparto y se podría intentar buscar un encaje. Centros de consolidado es otra de las apuestas que hay. En principio hemos encontrado tanto la experiencia de T-Box y en el pasado alguna opción con empresas, sobre todo Cargobuy, que hacen acopio de paquetes y los distribuyen como multimarca. Y el tema de la franja de acceso autorizadas al centro también podría ser una experiencia interesante. Sobre todo es un tema que hay que buscar colaboración y requiere un diálogo amplio. ¿Qué nos hemos encontrado con este ejercicio? Vemos por el gráfico, por la imagen que os ha facilitado antes, y qué encaje podría tener un proyecto de Smart Delivery tanto para administraciones públicas como para empresas. ¿Qué beneficios o qué lecciones podemos aprender? Vemos que hay una gran capilaridad por el tipo de vehículos, incluso a zonas de acceso limitada, como podrían ser zonas de bajas emisiones cuando se aprueben. También una posibilidad de acceder con menor ruido y cero contaminación directa en cuanto a acceso a cierto tipo de zonas. Y lo que quedaría sería la posibilidad de ver si hay acceso a plazas de carga y descarga para vehículos eléctricos, si se va a plantear en el futuro o no. Actualmente en la ciudad de Valencia se ha extendido hasta 2 años la posibilidad de aparcar con vehículos eléctricos en la zona azul, en la hora. Todavía no disponemos de información respecto a cómo afectaría a los vehículos de logística. Por parte de las administraciones públicas, entendemos que la posibilidad de desarrollar un plan de distribución urbano de mercancías o una SULP con atención tanto a la electromovilidad como a nuevos modelos de logística puede llegar a ser interesante. Pero, como siempre, es una propuesta y dependiendo de lo que consideren las administraciones, pues harán lo que ellas consideren. Por parte de las empresas, queremos también constatar la posibilidad de realizar colaboraciones. O sea, aquellos lugares donde ciertos tipos de flotas no puedan acceder, se podría valorar la posibilidad de colaboraciones bien empresarial, como una UTE o público-privada, para que se fomenten este tipo de accesos con vehículos eléctricos cuando sea posible, igual que con cargo bikes o zonas. O sea, hay que seguir prestando servicio, los negocios tienen que seguir funcionando y lo que hace falta ver es el encaje entre los diferentes elementos para verlo. La parte de beneficios lo hemos comentado anteriormente, de hecho lo ha comentado Alberto en la presentación respecto al ahorro en rutas. Y lo que sí que se realizó en el propio proyecto Switch fue un análisis tanto de coste-beneficio como de qué opciones encontrábamos. Entonces hay una identificación de qué tipo de medidas se puede realizar, a qué afectaría, si es tanto a congestión, infraestructura, contaminación, ruido o seguridad, y el tipo de inversión. A priori, hay una serie de opciones que son más fáciles de implementar debido a que su coste es menor y otras que el coste puede ser más elevado. En principio, las soluciones más costosas y queda por ver si más efectivas, estaríamos hablando de centros de consolidación, de información en tiempo real para gestión de tráfico y la mejora de las zonas de carga y descarga, tanto con monitorización de las mismas para su uso correcto como con posibilidad de reserva. Las zonas de bajas emisiones, a priori, aunque ponga que son bajas en cuanto a
a la designación de las mismas son muy complejas en cuanto a lo que sería la administración de las mismas y los medios a desarrollar, con lo cual estamos hablando de implementación con un alto componente tecnológico. Esa primera parte de transferencia está basada en el proyecto Switch. En el segundo ejercicio que plasmamos está basado más en la metodología que utilizan las naves para la evaluación de proyectos y ver cómo se realiza la transferencia a las administraciones públicas. Y lo que se observa es que hay una serie de... Bueno, hacemos primero una identificación de los diferentes factores que influyen en el problema. Tal como hemos comentado anteriormente, pues vemos que hay un cambio en el modelo del comportamiento de hábitos de consumidor, un aumento en el número de entregas, no están centralizadas, con lo cual hay un incremento de CO2 y de tráfico en la ciudad. Hay una disrupción tecnológica que está siendo muy difícil de gestionar por las ciudades, que es el tema de los riders y no tanto las bicicletas, sino sobre todo el tema de patinetes eléctricos. Un tema que no nos habíamos enfrentado a él es que con la desaparición prácticamente de deportes o asumiendo el coste de las plataformas y cargando el precio final, nunca ha habido tanta comida llevada a casa como hay actualmente. Y una observación que hay en el sector, sobre todo en España, somos un país de autónomos, entonces la cantidad de personas que están trabajando como autónomos es muy alta. La interlocución con las administraciones es más compleja porque luego hacen falta figuras por todos los diferentes agentes que tengan capacidad para agrupar a los diferentes colectivos. Uno de los aspectos que se plantea es cuando hablamos de políticas públicas y qué ventanas hay, los instrumentos que utilizan tanto administración local como la regional y a nivel estatal, vemos que hay una primera que son los planes de movilidad urbana sostenibles, PEMUS. Después está la propia ordenanza, que es la que se hace cumplir. El PEMUS es más estratégico, la ordenanza es operativo en el día a día. Y hay una serie de elementos que todavía no han sido desarrollados. De hecho, están los planes de distribución urbana de mercancías para ciudades, que no son obligatorios y no todas las ciudades lo tienen, aunque sean convenientes. SULPs, que son los planes de logística urbana metropolitanos, donde tenemos información por parte del PENOME, pero SULP como tal no hay. Y después plan de electromovilidad, que debería dar respuesta a cuestiones típicas como el huevo o la gallina, pues, manteniendo existencias flotas eléctricas de logística deben de tener un aprovisionamiento de productos recargables suficientes, tanto si son privados y gestionados por empresas privadas, como si hay una iniciativa pública, como la que está realizando desde el ayuntamiento con el lanzamiento de una primera red de puntos de recarga. La transferencia continúa realizando la interacción con los diferentes agentes, tanto con ayuntamiento, autoridad de transporte metropolitano, por competencias, Generalitat y gobierno regional, grandes empresas y sector logístico en general, con lo cual con estos interlocutores se podría llegar a dar a conocer los resultados del proyecto. ¿Cómo se realiza? Perdón. A ver. Presentación. La siguiente parte es qué práctica se quiere transferir y en este caso estamos hablando del proyecto Smart Delivery. Hay una serie de actividades previstas y que es la que estamos realizando a día de hoy. Hay un evento de comunicación. De hecho, gracias a los compañeros de la Fundación Finova ha habido una amplia representación del proyecto a nivel europeo. Por parte de las naves se ha realizado la difusión local con un evento de comunicación como este, que a su vez sigue como un evento de transferencia. De hecho, de ahí que ustedes hayan recibido las invitaciones. Y estamos marcando también reuniones uno a uno, que es lo que nos toca continuar haciendo hasta final de año. Los agentes no están puestos por orden, o sea, no corresponde cada columna a cada uno de los agentes, administraciones locales, regionales y nacionales. Por parte de tecnologías, estamos hablando de que a nivel tanto de estudios sociológicos, de hábitos de compra, como de tecnología, la academia juega un rol importante y ahí hablamos de universidades, de centros tecnológicos con Reddit a la cabeza, como entidad de ITN, de Fundación Valencia Por, que son colaboradores habituales y con los que tenemos experiencia previa. Reuniones en sector privado es clave que involucrar tanto a la Asociación de Vehículos Eléctricos, o sea, AVE, y así como tanto empresas de distribución y en particular del sector Oreca. La mención a Oreca es porque tiene una serie de necesidades muy marcadas
y el tipo de reparto que hacen es especialmente voluminoso y pesado. Digamos que sería, junto con todo lo que sería material de construcción y grúas, el más complejo a la hora de plantear una solución que satisfaga a todas las partes. Y, por supuesto, ciudadano y sociedad civil, porque somos tanto usuarios de las soluciones, todos queremos tener nuestras entregas en la puerta de casa, pero nadie quiere tener ni el camión ni los ruidos, con lo cual toca buscar un encaje de todo. Y por último, y creo que estamos yendo más o menos bien de tiempo todavía, plantear un tercer ejercicio de transferencia. Hemos comentado que hemos seguido la metodología que se proponía en Switch, la metodología que está utilizando las naves para realizar la transferencia a autoridades locales y por último, me gustaría ver la que utilizamos en el proyecto Sunport, que también trataba sobre soluciones de movilidad urbana en ciudades del Mediterráneo. Esta es muy práctica, está muy enfocado a qué información tenemos, qué hemos observado y qué podemos trasladar, tanto para empresas que deseen realizar un modelo similar, como para ciudades o gente que esté interesada en estudiarlo. ¿Qué nos encontramos con el caso de Smart Delivery? Primero, en amenazas y riesgos iniciales, vemos que lo que se plantea es un centro de consolidación y una flota de vehículos eléctricos. En una etapa con una crisis a la hora de conseguir materiales y proveedores y con una cierta incertidumbre. Eh, Hay una concienciación todavía reducida respecto a lo que es la lucha contra el cambio climático. Hay muchas iniciativas de gran valor, como la que hemos comentado anteriormente, del EIT Climate Kick, a través de Nacho en Valencia, a través de Misiones Valencia 2030 con Ayuntamiento. Se sigue trabajando en ello. La Fundación Clima y Energía del Ayuntamiento también hace una labor encomiable, pero seguimos viendo que todavía queda mucho por hacer. Lanzar una iniciativa de estas características requiere una financiación adicional por parte del grupo empresarial que la ha desarrollado. Estamos hablando de un sector altamente competitivo, con unos márgenes reducidos, y la falta de instrumentos que sean capaces de gestionar y racionalizar la logística urbana en las ciudades también es un punto a valorar. Dificultades a evitar y donde ha radicado alguna de las fortalezas del proyecto. Ahora, meramente desde el punto de vista operacional de empresa, vemos que un equipo inexperto no es recomendable que lo lleve, que no haya un acceso al canal tanto de empresas como de otros operadores logísticos tampoco sería posible. La financiación debe existir previamente. Un timing incorrecto sería también una de las claves de un posible fracaso. La colaboración y la lucha para sensibilizar más contra el cambio climático y cómo se visualiza eso en las entregas, tanto en el cliente final como en los proveedores, es un punto a analizar, ver la forma que se comunica y así como no tener ciertos compañeros de viaje en los aspectos que ha comentado Alberto antes. Todo lo que se puede referir tanto a automatización de los almacenes, un sistema de gestión de rutas con tecnología que nos permita optimizar esos resultados. ¿Qué se ha aprendido y qué cambiaríamos si tuviésemos que iniciar este proyecto de nuevo? En principio, hay un tema de timing en cuanto a proveedores en una época como la que estamos. De hecho, la empresa, por lo que comentaba Alberto, está moviendo a fabricación nacional, como muchos de países está pasando ahora. La colaboración público-privada es clave para el desarrollo de soluciones tecnológicas y la mejora de un timing oportunidad entre negocio y proyecto. Cuando nos lanzamos a una iniciativa, eh, hay una serie de procesos con incertidumbre, como podría ser la adquisición de vehículos o la gestión de un almacén, que en una agenda muy apretada en un proyecto de estas características, pues toca correr mucho. Afortunadamente se ha conseguido llegar, pero sí que hemos estado con plazos bastante ajustados. Un aspecto clave es cómo conseguir el apoyo y el compromiso. Por parte de T-Box, contacto con la Fundación Finova, que tenía pues, un conocimiento amplio de las diferentes posibilidades que había, y se involucró a IT Climate Kick como representantes claros en la lucha contra el cambio climático y en este caso con una línea muy clara para la financiación de la empresa y sobre todo probar el piloto y la Fundación Las Naves poniendo la ciudad a disposición
de los proyectos como laboratorio urbano y como nexo de unión con los diferentes agentes. Demostrar que es una solución sostenible es clave, pero también sostenible económicamente. O sea, subir y bajar la persiana todos los días es vital, porque si no, no se podría hacer nada, y contra con respaldo empresarial, con lo cual, perfecto. Y después respecto a una operativa clara, o sea, tener un plan de acción claro y un análisis correcto de las expectativas. Como ha comentado anteriormente Álvaro y también Alberto, los resultados del proyecto para el alcance que teníamos en un tiempo muy limitado, desde agosto de este año hasta 31 de diciembre de este, y hemos conseguido desarrollar el proyecto, la actividad comercial, que es el mejor aval, está funcionando y eventos como este esperemos que nos ayuden a completar los objetivos del proyecto. Dentro de lo que sería transferencias, ¿qué oportunidades vemos para las ciudades? Hemos comentado anteriormente que hay una serie de instrumentos, planes de movilidad urbana sostenibles, los planes de distribución urbana de mercancías y los planes sostenibles de logística urbana. Digamos que son tres de los elementos claves. Iniciativas como Smart Delivery, con el apoyo de IT Crema Kick, pueden ser una buena referencia, tanto para conocer la experiencia como para conocer nuevos modelos logísticos. Y tenemos que tener en cuenta que estamos a las puertas de que se aprueben en la mayoría de ciudades con zonas de bajas emisiones, tanto a nivel europeo como en España, con lo cual próximos 2 años serán claves tanto para la aprobación de las zonas como para su implementación y puesta en marcha. Por mi parte, indicar que se han utilizado una serie de referencias y agradecer al público la asistencia. Si hay alguna cosa más, y yo por mi parte, Alberto, Álvaro, Olga, si queréis comentar alguna cosa y si no, compartiría, espero que con un poco más de éxito, la agenda y avanzamos a ver, vamos a compartir la otra agenda. Por mí todo bien, Ángel. Vale, perfecto. Lo que llevo un rato hablando y me he puesto solo con el PDF, no os veía las caras y yo digo, no sé cómo lo estaré haciendo. En principio, ahora vamos a buscar la otra presentación y la ponemos de fondo, que sería... Bueno, vamos a compartir un segundito. Es Madrid. A ver, vamos. Y en principio estamos ahí 23%. He corrido un poquito, espero que se haya entendido. Y no sé si queréis que pasemos directamente ya al turno de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta por parte de... O vamos a revisar directamente el chat, que va a ser lo más ágil. A ver, tenemos... Vale, feedback de Sergio Burris, que indica que la implantación de carriles multiuso es una iniciativa que se ha llevado a cabo en diversas ciudades. Y de hecho, comenta también Sergio, hubo un caso muy particular. No sé si hay alguna pregunta adicional, pero por ejemplo, que en la zona de Casco Antiguo, Ciudad Bella, en concreto en calle Hospital, sí que hay un abastecimiento principal de Eureka con los bares y restaurantes y supermercados de la zona. Por mi parte, chicos, podemos retomar presentación. Si queréis colocaros con pantalla o con cámara visible, tanto Alberto como Álvaro, y procedemos salvo que haya alguna pregunta del público, si os parece, puedo hacer tanto de moderador como de ponente a la vez, a falta de Perfecto. más personas. En principio, yo lo que sí que hemos planteado al principio es, actualmente hemos visto que había una distribución de mercancías. O sea, cualquiera de nosotros hace 15, 20 años, cuando realizaba un pedido, habitualmente o ibas a correos o trabajabas en empresa para llegar a tener ese paquete de logística puerta a puerta, o correos te lo enviaba.
pero no se nos ocurría mandar ningún producto ni pedirlo de hoy para mañana y me he olvidado del cumpleaños de mi pareja y me toca pedirlo, o no me llega algo del peque que tiene que ir al colegio y no están los libros. O sea, ha habido un cambio desde, por desgracia, abandono del comercio local, que es un tema importante, por parte de muchos, y la comodidad de recibirlo todo en casa. ¿Hasta qué punto veis que puede ser comportamiento de usuario o la ventaja de las tecnologías y la capacidad de las grandes plataformas de prestar estos servicios? Bueno, si queréis, rompo yo el hielo de la primera respuesta. Vamos a ver, como nosotros hemos planteado en la presentación, para mí el enfoque es desde un punto de vista de que hay una cierta burbuja de consumo y una falsa expectativa para el consumidor. Es decir, no es sostenible. O sea, es que hay que hablar claro. Si no es sostenible, nos estamos haciendo trampas al solitario. Y para mí todo esto viene, o la principal causa, viene derivado de el crecimiento exponencial de la tecnología y la fe ciega en la tecnología que a mi modo de ver no se está gestionando bien. La tecnología no mueve paquetes, la tecnología no mueve productos y las empresas de tecnología están generando digamos, un colapso y un riesgo muy importante a las cadenas, no de suministro, a las cadenas de valor de muchos sectores. Y has mencionado el food delivery. Un ejemplo muy sencillo. Si yo como directivo voy a una empresa y le digo a los propietarios que en 5 años voy a darles una empresa que facture 205 millones de euros, pero que solo tienen que tener paciencia porque van a tener pérdidas por 195, a mí me cierran la puerta y no leen mi currículum y me echan de cualquier compañía a la que vaya. Bueno, ese perfil es Globo y está todo el mundo loco con Globo. Y Globo lo que está haciendo es romper la cadena de valor. El restaurador no tiene importancia, rompe, por lo tanto, el valor del comercio local. ¿De acuerdo? El servicio al consumidor no importa, el producto llega como llega. El producto lo lleva quien lo lleva. Y vete tú a saber quién es. No hay trazabilidad en cuanto a los contenedores. No hay ningún tipo de análisis de migración de productos, etcétera. Bueno, ¿a qué estamos jugando? La tecnología está poniendo en serio riesgo, entendedme, la tecnología desmesuradamente y alegremente utilizada, pudiendo ser un gran aliado, se está convirtiendo en un palo en la rueda de nuestro desarrollo más sostenible. Y es mi primera opinión. Gracias, Alberto. No sé si Álvaro, en principio, podemos ir planteando cuestiones y estoy lanzando las consultas en el chat, por si acaso alguien desea comentar alguna cosa más. Otros aspectos principales que hemos comentado es que cuando hablamos de logística, mucha gente plantea que es un problema en la ciudad. Estamos planteando que, o sea, ni la vaca está en el supermercado, con lo cual la leche tiene que venir de algún sitio, ni las patatas fritas salen del congelador tampoco directamente. Entonces, ese tipo de huella de carbono, la responsabilidad de ser capaces de consumir, a veces en local, a veces lejano, porque no hay la opción, pero valorarlo y tomar una decisión por parte del usuario, sí que tendría mucho que ver, ya no solo en la logística, sino en alguno de los valores que defiende el EIT Cremakick, como bien ha comentado Nacho antes. Álvaro, no sé si está conectado también, no lo veo, pero si lo está, conéctate también con pantalla y así os tenemos a los dos visibles. O Carlos también si quiere conectarse y vamos dando juego. Igualmente, si alguno de los asistentes desea contribuir desde el chat, es más que bienvenido. O Alberto, repito el fuego si Álvaro ahora mismo no puede. Adelante. Vale, pues me lo has dejado votando y así cedo la palabra. Aquí hay un aspecto que hemos destacado en el informe del año 2013 de la Organización Mundial de Comercio, que hemos aludido al principio de nuestra exposición. Fijaos, hay un tema muy interesante que hace una reflexión y traslada que la globalización no es un concepto irreversible. Es decir, hace precisamente alusión a no nos dejemos llevar por la necesidad de deslocalizar todo exageradamente, sino que vayamos viendo una especie de regionalización de valor añadido.
y ahora lo estamos empezando a echar de menos, que es lo que estás argumentando, Ángel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es parte de una cultura sana y natural de saber cuándo, dónde y qué consumir en cada momento, ¿no? Esto es un aspecto para mí de cultura general, os diría, ya no de otra cosa. Gracias. Y un apunte adicional, no sé si Álvaro, Carlos o Alberto, o alguien del público si lo quiere. Ahí siempre que hablamos de logística urbana, surge una consulta que es, anteriormente yo tenía unos portes y no decidía no pagarlos, o me esperaba a tener más de 150 euros para poder hacer un pedido que me saliese gratis. De hecho, hay algunas compañías que todavía lo siguen aplicando, pero con, no sé, Amazon Prime o similares hay una tarifa plana a partir de ciertos puntos. La primera pregunta es, si no te cargan el producto o el coste de los portes en la compra directamente, quien acaba estrangulado es el pequeño autónomo o las empresas de logística y qué soluciones se plantean y sobre todo un tema que también, y está el apunto para después, que es los grandes intangibles de la logística. Cuando hablamos de lo que es el coste, directo, muchas veces nos dejamos el intangible de todo lo que viene derivado, que no vemos directamente. No sé si tanto Carlos se ha conectado, con lo cual señal de que quiere hablar algo. Y Alberto también, os veo sonriendo a los dos. Adelante, quien quiera. Carlos, estás muteado, ¿eh? Y Alberto también. Carlos, yo creo que esta pregunta lleva tu nombre. Lleva su nombre, pero tiene el Hola, micrófono apagado. ya Ahora. está, ya está. Disculpad. Muy buenas. Sí, lo que planteas, Ángel, al final es, o sea, el sector ahora mismo hay ciertas empresas que asumen ellos, como comentas, por no nombrar empresas, pero hay empresas que tienes una suscripción anual, incluso mensual, y lo que hace ahí es, con ese programa, al final ellos asumen ese servicio. O sea, y no se pierde la calidad ni se pierde el coste que le llega en este caso, a las empresas mensajeras. Es verdad o sea, que al final estas empresas que hacen eso está bien, ¿no? Pero al final luego las que te dan el porte gratis y todo eso lo que hace acarrear es a lo que es el mensajero. Aquí entramos en un conflicto de intereses, ¿no? Al final la empresa mensajera o la empresa de servicios que hay en ese sentido es la que tiene que valorar sus costes y aceptar o no ese servicio, ¿no? Al final yo por coger una cierta empresa, una gran compañía, porque me dé mucho volumen, tengo que ver mi variabilidad de costes, si me es rentable o no. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, lo que nosotros vemos es que hay ciertas empresas que, aunque te den ese servicio gratuito o ese servicio de suscripción anual y tal, sí que corresponden en el pago a lo que es el reparto y se ve la eficiencia y sobre todo la calidad del servicio. Y otras empresas que no pagan eso y empresas que asumen ese coste muy bajo, pues evidentemente el servicio y la calidad se pierden, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí, como hemos hablado alguna vez, la concienciación de lo que la ciudadanía también toma cierta parte de responsabilidad, ¿no? Que al final es como digo, hemos mal educado un poco a la ciudadanía en este servicio gratuito, como comentaba Alberto, sobre todo en el food delivery, porque no es normal que yo una hamburguesa que la tengo a 20 kilómetros, bueno, a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, que me gusta mucho ese local y tal, me cueste menos comprarla por una aplicación que ir al local, ¿vale? Entonces ahí sí que es donde, ostras, pues aquí hay algo que se pierde, pues como comenta Alberto, pues no sabemos. Una que... me he puesto mute otra vez. El servicio te llega mal, no sabemos quién lo lleva. Muchas veces perdemos la trazabilidad incluso porque el repartidor, en vez de venir hacia mi casa, se va hacia la otra parte porque va con 2 pedidos y evidentemente pues se retrasa más. Pues te digo que aquí hay una labor ahora un poco social, sobre todo por las empresas que hacemos este tipo de servicios, que es un poco de concienciación también al consumidor. No sostenible, como hablamos aquí, luego hablamos de que estos hubs al final se tengan que convertir en los centros de consolidación, porque no es normal que yo compre en 10 tiendas online y me lleguen 10 envíos de 10 empresas mensajeras, una cada hora y una cada... Entonces, lo que hay que hacer es ya, como hablamos del poner el foco con la tecnología, que hay una tecnología muy buena, ese foco de que se llegue a conseguir los centros de consolidación de que solo una empresa me venga con esos 10 pedidos que compran en diferentes plataformas. Entonces, un poco así, a Más o menos, modo... es además, como lo veo si me yo. lo permitís,
Carlos, también es verdad que los hubs estos, los centros estos que estáis bien implementando y se están implementando en el proyecto, se puede escalar a todas las ciudades de la gente que nos esté viendo y demás, también sirven para después implementar la logística inversa, que ahora mismo hay logística, pero la innovación también, como bien sabe Tivox y como se está tratando también en varios centros de innovación, es importante porque cuando estamos, como bien han estado comentando todos y a colación de lo que están recogiendo mis compañeros, se está aumentando muchísimo el estrés y la presión en las cadenas de valor. Eso hace que antes, en 1800, necesitábamos 8 o 9 metales y el ser humano necesitaba 8 o 9 metales de la naturaleza. Ahora que nos creemos más sostenibles, necesitamos 200. Necesitamos neodimio para nuestros coches eléctricos, necesitamos para superimanes, cadmio, un montón de tierras raras, químicas que son raras porque cada vez hay menos y existen muy poca cantidad, no es como el carbono o el hierro y demás. Y al final, cuando todo eso se acabe, los países que empiecen a localizar antes, no solo las minas que hay, porque ya estarán casi todas agotadas, sino las minas urbanas y los que hayan trabajado en ese sistema de negocio son los países que tendrán mayor riqueza. Porque una vez que ya las minas estén casi todas agotadas, la riqueza no la tendrán los que tengan un yacimiento de hierro o tal, o de materiales, y al final que es donde entra la logística, sino las minas estarán en las urbes. Y cerrando la cadena, también se puede potenciar todo esto y la riqueza de un país, de ciudades y demás. Y es donde también Tivos, con su modelo de negocio y proyectos como este, pues tienen un impacto a futuro increíble. Un apunte, estamos a falta de 3 minutos para cierre de lo que sería la agenda que teníamos prevista. Lo que sí que me gustaría es que valoraseis, por ejemplo, como organización, lo que ha aportado IT Crema Kick de cara al acceso a ya no solo la financiación económica, sino a puentes o recomendaciones que habría para cualquier empresa que se inicie y que puede llegar a aportar este tipo de proyectos o colaboraciones con agentes, da igual que sea administración pública, búsqueda de recursos europeos, mayor sensibilidad o diferentes formas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que más recomendaríais de la experiencia que habéis tenido con EIT Crema Kick? Si queréis comentarlo vosotros, Carlos, Alberto. Bueno, desde mi punto de vista, para mí lo más enriquecedor ha sido la visión global. En la exposición de Ignacio se ha visto claramente, ¿no? La capacidad de anticipar y el foco de Climate Kit hacia lo que necesitamos para nuestro futuro, para un futuro sostenible, que seamos capaces de acogernos algo de valor añadido y de calidad de vida. Esa visión amplificada de proyección de futuro para mí ha sido lo más enriquecedor, y eso que nosotros nos consideramos relativamente perfiles innovadores y de mente abierta, ¿no? Para mí esa ha sido una de las principales bazas. Y en segundo lugar, si tuviera que destacar, la facilidad del trabajo, quiero decir, una capacidad de adaptación a los ritmos de las reuniones semanales de seguimiento y tal, haciendo aportaciones casi quirúrgicas, podría definir como quirúrgica, para mí ha sido francamente enriquecedor. También quiero decir, el resto de los miembros del consorcio también habéis sido buenos cirujanos, ¿eh? Gracias. Gracias, Alberto. Carlos, Álvaro, y yo por ir cerrando y contribuir. Carlos tiene un perfil muy logístico, 100%. Lo sigo desde el punto de vista operativo diario, yo sí. Yo sí también tenía un último apunte que me gustaría, aparte de la relación con EIT Crema Kick, que ha sido enriquecedora, y esta sí que os la lanzo sobre todo tanto a Alberto como a Carlos, el futuro de los centros de consolidación. Yo por la experiencia que tengo desde el otro lado de la barrera, que siempre es mucho más fácil, hemos visto que a nivel de pequeña paquetería con cargo bikes ha funcionado. Tenemos vuestra experiencia con vehículos eléctricos que prácticamente multiplican por 4 la capacidad de una cargo bike yéndose a más de 600 kilos para reparto con los pequeños camioncitos. Eh, Se habla mucho de los operadores de marca blanca o de las posibilidades que habría de centros de consolidado de grandes dimensiones.
operados por un operador blanco que no tenga relación con ninguno de los grandes operadores logísticos, que haga de garante de que no haya mermas en los productos, que llegue todo conforme queda. ¿Qué posibilidades le veis y si habéis identificado iniciativas en otros países o en otras ciudades españolas que veáis que la tendencia va hacia allí o si va a una solución de muchos centros de consolidación pequeñitos? O sea, vamos a agrupar en uno grande, muchos pequeños, una solución híbrida que combine ambos. ¿Cuál es la evolución que veis en el sector? Yo ahí por lanzarnos, hay ciertas ciudades que al final se están arrancando con los microhubs. En Madrid, por ejemplo, lo están haciendo por barrios, que es algo que nos ha parecido bastante interesante, ¿no? Que al final vas ampliando microhubs por barrios y al final hay tal. En el centro de consolidación que hablas, yo lo que visualizo, la ciudad del futuro es el centro de consolidación, uno o varios a la periferia de la ciudad, en que toda mercancía que se tenga que distribuir por la ciudad pase por esos centros de consolidación, porque así evitamos paquetes, o sea, 10 empresas que vayan a tu casa, que vaya solo una. Evitamos la densidad como comentaba Sergio en el chat, el salir del garaje y encontrarme con el bloqueo de camiones y que al final están trabajando y hay que aprovisionar a los restaurantes, pero pensamos que el futuro de la logística urbana va por ahí, o sea, grandes Aprovecho, Carlos, para decir que Sergio Guerri es compañero de ITEN y de las personas que más sabe a nivel académico y tecnológico de centros de consolidados, o sea, es especialista en el tema. Pues, encantado. Pero bueno, o sea, es lo que hemos visto, el modelo. Nosotros dentro de esos hubs sí que tenemos 3 modelos de hubs y uno de ellos es ese, ¿no? El gran centro o sea, como un centro de consolidación en el que se sientan todos tranquilos y partícipes de él, ¿no? O sea, que al final, que tú como comentabas, una marca blanca o una empresa blanca que la gestione, pero que además ellos mismos puedan usar esos tipos de vehículos eléctricos, que no es necesario que lo lleven allí y que esa marca blanca los reparta, sino que ellos mismos puedan coger un vehículo eléctrico, cargar sus productos y llevarlos ellos mismos. ¿Vale? Entonces es un poco la visibilidad que tenemos nosotros de lo que es la distribución urbana y no creo que sea muy a largo plazo, porque si no, como dice Alberto, ya hemos hecho las cosas muy mal y las seguiremos haciendo mal si no cambiamos eso. A mí, Ángel, si me permites un apunte más a esto que ha comentado Carlos, que lo suscribo, dentro del modelo de negocio de T-Box hay otras infraestructuras y el Supply Chain Hub que llamaríamos a ese entorno de consolidación donde se encuentran todas las cadenas de suministro para que solo una flota de vehículos eléctricos entre dentro de las ciudades para hacer el B2B y el B2C, ¿de acuerdo? Bueno, hará que sea necesario, desde nuestra perspectiva, una red de micro hubs apoyados o alimentados por ese supply chain hub externo. Pero para mí es muy importante poner en valor lo que llamaríamos la resiliencia, del valor añadido de la resiliencia de este tipo de infraestructuras. ¿Y a qué me refiero? Una de las ineficiencias más importantes que todavía no se ha sacado a la luz, porque estábamos hablando ahora del reparto de la última milla, que si 2, 3 euros, tal, ¿quién asume el coste? Las empresas tienen una ineficiencia en el balanceo de sus stocks que ahora mismo no está valorada. Es un coste oculto que sufren en sus cuentas de explotación, que quieren reducir, pero no saben cómo. Una infraestructura de hubs urbanos B2B, ¿de acuerdo?, permitiría, uno, gestionar operativamente de una forma más eficiente todos los stocks para balancear las necesidades donde esté el consumo, los 7 principios de la cadena de suministro, acercar el consumo al punto de cuando se produzca la demanda, ¿de acuerdo? Pero más importante todavía, la capacidad de resiliencia en caso de que haya cualquier tipo de disrupción en la cadena de suministro, que ya sabemos que está a la orden del día. Imaginemos que dentro de 2 meses vuelven a cerrar los centros comerciales de los entornos de las ciudades. ¿Qué se hace con todos esos stocks y cómo se garantiza el aprovisionamiento en los centros urbanos? Pues este tipo de logística, de manejo en red de logística, es otro de los valores añadidos que hasta la época, hasta ahora mismo, no hemos sido capaces de visualizar ni aprovechar. Pues muchas gracias, Alberto. En principio, si Álvaro, Carlos, no tenéis nada más que decir, por mi parte, agradeceros a todos los ponentes que habéis participado, tanto a Nacho Chanta con el EIT Climate Kick, a Alberto y a Carlos por parte de T-Box.
A Álvaro también por parte de la Fundación Finnova y por parte de las naves agradeceros a todos vosotros la participación y sobre todo al público que hemos tenido que todavía están aguantando, por lo cual buena señal y nada, seguiremos en contacto para cualquier cosa. Todo el mundo que tenga cualquier tipo de cuestión o duda, en principio a través del correo que les hemos enviado o a través de mi propio contacto, o sea, angel.navarro@lasnaves.com, seguimos en contacto y muchas gracias a todos. Damos por cerrado el evento y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y enhorabuena a todos por el trabajo y por la ayuda. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Seguimos. Felices fiestas. Igualmente.